tiroides. Luego tenemos el hipertiroidismo, síntomas de presión sobre la tráquea o el esófago, tiroides retroesternal, razones estéticas, y también tenemos el bocio endémico. En la evaluación diagnóstica podemos tener tiroides que tengan alteraciones funcionales y otro grupo con alteraciones morfológicas que requieran cirugía. Si las alteraciones funcionales, por ejemplo, se deben al aumento o disminución de la producción de hormonas tiroideas, lo que es el hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Luego, alteraciones en la misma glándula morfológicas, como es el crecimiento de la glándula tiroides debido a una estimulación constante por la hormona tiroestimulante. Ese crecimiento se define como bocio. Como ven en la figura, tenemos ahí una visión lateral en un cuello de una dama. Este bocio puede ser, como ven en esta gamografía en la parte superior, de tipo difuso, que cubre toda la glándula, o puede ser multinodular, o sea, con varios nódulos con hipercaptación de la sustancia de contraste. Y finalmente puede ser uninodular, con un solo nódulo de hipercaptación. Entre las disfunciones tiroideas que requieren cirugía, entonces tenemos el hipertiroidismo. El representante más común es la enfermedad de Graves, llamado también bocio tóxico difuso no nodular. Luego tenemos la enfermedad de Plummer o bocio multinodular tóxico, y también el adenoma tóxico, que es el uninodular. En cuanto a la enfermedad de Graves, en su patogenia, esta enfermedad de Graves va a tener un defecto en la inmunidad mediada por células, la cual va a producir una estimulación de la tiroides de acción prolongada, lo cual produce su aumento. Y va a consistir en un aumento de la producción de hormonas tiroideas en forma brusca, que van a llevar a un hipermetabolismo, como habíamos hablado ayer, o sea, una tirotoxicosis, con síntomas oculares y también edema pretibial. Este defecto de la inmunidad mediada por células va a causar siempre un estímulo constante de la TSH hacia la glándula tiroides. Esta enfermedad de Graves tiene entonces un estado hipermetabólico, en la cual van a encontrarse depósitos anormales de mucopolisacáridos. Y sus manifestaciones clínicas van a ser las palpitaciones, la sudoración, la intolerancia al calor, la irritabilidad, insomnio, nerviosismo, reducción de peso, fatiga, bocio. Se puede escuchar, hay un soplo audible en la glándula tiroides cuando se coloca el aparato en la región del cuello. También podemos tener
temblores y arritmias cardíacas. Va a haber una ampliación de la hendidura interpalpebral, como vemos aquí en la figura, un exoftalmos importante, un edema palpebral, la quemosis común en estos casos, el edema pretrivial y la acropaquia. Como ven en la figura, esta acropaquia se parecen a los dedos en palillo de tambor, ¿verdad? Y vean ustedes la ampliación de la hendidura interpalpebral, que se ve bastante bien, y el exoftalmos en esta paciente de la figura. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad de Graves podemos realizarlo por un aumento de las concentraciones de las hormonas tiroideas T3 y T4. Un aumento de la captación de yodo radioactivo, realizándose la gammagrafía con yodo 123. Va a haber una disminución del colesterol y un aumento de glicemia y la fosfatasa alcalina. El tratamiento en la enfermedad de Graves va a ser primero un tratamiento médico. 1. La administración de yodo radioactivo, yodo 131, se realiza en forma oral, no se debe realizar en el embarazo, tiene acción lenta pero continua. Segundo, hay que administrar medicamentos antitiroideos, como ser el propiltiouracilo, el metimazol, el yodo a concentraciones altas, y se debe administrar al menos entre 10 a 14 días para disminuir el tamaño de la glándula. Y luego tenemos el tratamiento quirúrgico. Este puede hacerse una tiroidectomía subtotal, bilateral, dejando entre 4 a 5 gramos de tejido, como ven en la figura. Se podrá hacer una tiroidectomía casi total y finalmente también una tiroidectomía total. ¿Cuándo vamos a indicar el tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Graves? Sus indicaciones son, primero, el fracaso del tratamiento médico, después de haber realizado 1 año y 3 meses. La negativa del paciente a tomar fármacos. Rechazo al tratamiento con yodo radioactivo. No olvidar, fundamental, es la preparación preoperatoria de este paciente con enfermedad de Graves. ¿Para qué? Para evitar la tormenta tiroidea. Y para esto se administran medicamentos antitiroideos que hemos hablado hasta llegar a un estado eutiroideo, y de esa manera se va a evitar la tormenta tiroidea. Y también debemos administrar, no olviden, Lugol o yoduro de potasio entre 7 a 10 días. Y el otro medicamento beta bloqueador, que es el propanolol. Las complicaciones entonces en la enfermedad de Graves pueden ser la tormenta tiroidea que acabamos de mencionar, en cuyo caso se administran antitiroideos, ioduros y propanolol. También la hemorragia, también el hipoparatiroidismo. Durante la tiroidectomía se puede también lesionar o retirar las glándulas paratiroides. Y luego la lesión nerviosa grave puede ser a 2 niveles la lesión nerviosa. 1, a nivel del nervio laríngeo recurrente, que en caso de ser unilateral
va a producir ronquera. En cuanto si la lesión del nervio laríngeo recurrente es bilateral, va a ocurrir una obstrucción de la vía respiratoria, porque las cuerdas vocales ya no van a tener inervación. Y ese paciente puede requerir intubación, mantener con intubación después de la cirugía e inclusive traqueostomía por dificultad en la respiración. Y la lesión del otro nervio es la rama externa del laringeo superior. Esto cuando uno va a realizar la ligadura y sección de la arteria tiroidea superior, este ramo externo del laringeo superior está muy cerca. Entonces se debe tener cuidado en este procedimiento. Si es que hay esa lesión, va a ocurrir fatiga de la voz. En la enfermedad de Plummer, el cuadro clínico también existe hipermetabolismo que va a ser leve. Va a haber taquicardia, palpitaciones, arritmia cardíaca, un aumento de las hormonas tiroideas, la captación de yodo radioactivo va a estar muy aumentada de tal manera que vamos a tener los nódulos hiperfuncionantes que se van a ver en la gammagrafía. Los nódulos no van a ser suprimidos por la T4 exógena. Y el tratamiento va a ser igual que para la enfermedad de Graves. En casos de adenoma tóxico, el cuadro clínico al principio es asintomático. Va a haber hipertiroidismo, nódulo palpable, con un aumento de las hormonas tiroideas T3 y T4, la captación de yodo radioactivo por un nódulo caliente va a estar aumentado y no va a ser suprimido por la tiroxina exógena. El tratamiento también es la preparación, igual que para la enfermedad de Graves. Se va a realizar la lobectomía porque la lesión tumoral generalmente está en un lóbulo. La lobectomía va a ser suficiente. Pasamos al bocio. Se va a definir como bocio a cualquier aumento de tamaño de la glándula tiroides. Según sus características morfológicas, se clasifican en bocios difusos y bocios nodulares. El bocio, según sus características funcionales, pueden ser eutiroideos, o sea, normales, hipotiroideos con disminución de la eliminación de hormonas T3 y T4, o hipertiroideos o tóxicos. Entonces, el diagnóstico de bocio es anatómico, como se ve en la figura. La glándula normal pesa 20 gramos en mujeres y 25 gramos en el hombre. En relación al bocio, tenemos una clasificación semiológica por la Organización Mundial de la Salud, con un grado 0A, tiroides no palpable o palpable con dificultad. Grado OB, tiroides o 0B, la tiroides se palpa con facilidad, pero no se ve al hiperextender el cuello. En el grado 1, la tiroides es fácilmente palpable y visible con un cuello en hiperextensión. Un nódulo único con tiroides normal se incluye en este grado, como se ve en la figura. Grado 2, tiroides palpable y visible con el cuello en posición normal. Se ve claro ahí en la figura. Tercero, tiroides visible a distancia. Y finalmente, en el grado 4 tenemos un bocio gigante, ¿verdad?
El diagnóstico de bocio también puede realizarse mediante técnicas de imagen, como ser la ecografía, la tomografía o la resonancia nuclear magnética del cuello. El bocio difuso puede ser un bocio simple o coloideo. Puede ser un bocio difuso, como ocurre en las tiroiditis, que pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Y por otro lado, el bocio puede ser nodular, en cuyo caso va a presentarse como un bocio multinodular difuso o también como un bocio uninodular. El bocio simple o coloideo es el resultado de la proliferación de los folículos tiroideos en respuesta a la carencia de yodo. Vamos a ver mucho estímulo hacia la hormona tiroidea. La dificultad para la síntesis determina aumento del TSH, que induce hiperplasia glandular tiroidea. El tratamiento en estos casos es la hormona tiroidea. Luego las tiroiditis, tenemos la de Hashimoto, la de Kervain y la tiroiditis aguda. La tiroiditis de Hashimoto tiene dos aspectos en la presentación clínica. La forma más frecuente de bocio e hipotiroidismo en áreas con suficiente yodo es la tiroiditis de Hashimoto, donde vamos a presentar una infiltración linfocítica y la presencia de bocio. Y la otra forma es el bocio de Riedel, caracterizada por la forma atrófica y con predominio de fibrosis. La tiroiditis de Hashimoto es producida también por una patogenia de autoinmunidad. Va a existir una pérdida de la tolerancia por parte del huésped hacia los autoantígenos, lo cual genera una respuesta mediada por anticuerpos. Estos son los anticuerpos antitiroideos. Y va a ser secundaria a una infección que puede ser viral, que genera una proteína similar a las proteínas tiroideas, denominadas epítope, y desencadena una reacción cruzada con los linfocitos T y va a haber de esta manera una infiltración. Luego tenemos los complejos inmunitarios, debido a la presencia de las proteínas tiroideas con infiltración de linfocitos o de fibrosis, según el caso, como ya habíamos indicado. En la tiroiditis de Hashimoto, las células foliculares representan proteínas con complejos de histocompatibilidad 2, las denominadas HLA, DR, DP y DQ. Interactuar en forma más eficiente y estrecha con los linfocitos T, como habíamos dicho, en las dos formas. Uno, infiltración de linfocitos, u otro, como la de Riedel, con fibrosis. La tiroiditis de Hashimoto, su prevalencia es una patología común. Un 45% de las autopsias en mujeres y un 20% de hombres presentan cierto grado de infiltración. El diagnóstico se realiza por la determinación de anticuerpos antitiroglobulina que se presentan en un 60% y también los antiperoxidasas, estos en un 95%. La gammagrafía, la captación es frecuentemente normal. En cambio, la ecografía tiroidea va a mostrar un patrón de áreas hipoecogénicas.
El pronóstico de la tiroides de Hashimoto es bueno, dado que el hipotiroidismo es de fácil tratamiento con terapia de sustitución con tiroxina. Se puede lograr hasta un 30% de disminución del tamaño del bocio en los primeros 6 meses de tratamiento. La relación de Hashimoto y cáncer de tiroides. La frecuencia de carcinoma diferenciado en tiroiditis de Hashimoto varía entre 0,5 y 23,7%. En la tiroiditis de Kervin, los aspectos clínicos nos va a indicar la presencia de dolor cervical o bocio simple. Mayor frecuencia en mujeres, una relación de 5:1. Edad de entre 40 y 50 años y representa entre el 5 al 6% de las enfermedades tiroideas. En cuanto a su etiopatogenia, probablemente sean de origen viral, una historia previa de infección de la vía aérea superior, asociado más a malestar general y dolores musculares. Se presenta como brote estacional en verano. En relación con virus de Coxsackie, adenovirus, influenza y virus parotídeo. Entre las manifestaciones clínicas vemos que tiene un comienzo agudo o gradual, un dolor limitado al sector anterior del cuello o irradiado a la mandíbula y a los oídos. Se va a exacerbar al tragar o mover el cuello. Es bilateral, a veces inicia en un lado y posteriormente se convierte en un contralateral. Se presenta como un pródromo viral con fiebre, malestar general, laxitud, anorexia, dolores musculares frecuentes. Y en el examen físico la glándula es extremadamente sensible y puede haber presencia de adenopatías cervicales palpables. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Vamos a tener rangos de triiodothironina menores a los observados en la enfermedad de Graves, al no existir la síntesis hormonal. La relación de T4 y de T3 es de más de 20. Vamos a encontrar anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina que son negativos en esta patología. La velocidad de sedimentación globular es elevada, entre 50 a 100 milímetros a la hora, elemento muy característico no presente en otras formas de tiroiditis. También encontramos leucocitosis y discreta anemia. La proteína C reactiva es francamente elevada. En la ecografía tiroidea vamos a ver áreas hipoecogénicas sensibles al paso del transductor y cambiantes con la evolución de la enfermedad asociada a la presencia de adenopatías características. En cuanto a la medicina nuclear, seguimos en el diagnóstico, la captación de yodo es menor al 2% a las 24 horas en la fase tirotóxica. Es una de las pocas causas de tirotoxicosis con captación baja. Y el tratamiento es absolutamente dependiente de la sintomatología. Se puede utilizar antiinflamatorios o salicilatos. Se pueden emplear esteroides si es que hay signos de tirotoxicosis sintomática, vamos a utilizar beta bloqueadores. En los periodos de hipotiroidismo muy prolongado o severo, se puede emplear terapia con
levotiroxina. Y la tiroiditis subproductiva aguda es un trastorno poco frecuente que resulta de la diseminación hematógena de microorganismos a la glándula tiroides. Va a haber dolor e hipersensibilidad a la palpación. Es un tumor inflamatorio en uno o ambos lóbulos. Los pacientes van a tener, generalmente se presentan en pacientes con inmunodeficiencia y hay proliferación de estafilococos y estreptococos. El diagnóstico se realiza por punción y realización de estudios bacteriológicos. Y el tratamiento será el drenaje y la utilización de antibiótico terapia. Luego pasamos al bocio multinodular. En este caso vamos a tener la hiperplasia adenomatosa de la glándula tiroides. ¿Por qué? Vamos a tener hormonas tiroideas T3 y T4 en menores a lo normal. Y esto va a ocasionar un aumento en la liberación hipotalámica de la hormona reguladora de tiroides. Esto va a estimular a la hipófisis a la producción de mayor cantidad de hormona tiroestimulante. Y este TSH va a producir una estimulación crónica de la glándula tiroides, llevándola a una hiperplasia adenomatosa de esta glándula. Es lo mismo que lo que acabamos de hablar. Este bocio multinodular, entonces, en su patogenia, va a mostrar nódulos que muestran nódulos llenos de coloide. Hay degeneración quística, hay calcificación, hemorragia o cicatrización. El diagnóstico generalmente son asintomáticos, pero pueden dar síntomas por crecimiento y compresión de la glándula. Se deben palpar los nódulos, la función tiroidea puede estar normal, la gammagrafía va a presentar una captación normal y los nódulos fríos que no captan se deben someter a una punción. Y el tratamiento es la observación o el quirúrgico dependiendo de cada caso. Ahora pasamos a hablar sobre el nódulo tiroideo. Existen varios tipos de nódulos tiroideos. El hiperplásico, el neoplásico, el coloideo y el quístico. En cuanto a la evaluación diagnóstica, se realiza primero con la historia clínica, una anamnesis adecuada, donde nos va a indicar si el paciente fue sometido a exposición a radiaciones, o si va a ver si ha tenido enfermedades familiares. Y es importante el examen físico para ver los signos y síntomas. Puede no haber ningún síntoma, o puede haber mucha molestia a la presión, o puede haber dolor, disfagia, disnea, por un crecimiento importante de la glándula que va a ir a dificultar a estos órganos que hemos mencionado, de la vía digestiva y de la vía respiratoria. Pueden haber cambios y cambios en la característica del crecimiento. En el examen físico, entonces, de un nódulo tiroideo, nosotros debemos anotar en la historia clínica el tamaño, la forma, consistencia y si presenta dolor a la palpación en la glándula tiroides. Es importantísimo definir la presencia o ausencia de linfadenopatía cervical.
Ya hemos estudiado los grupos ganglionares del cuello en relación a la glándula tiroides. Y luego se realizará una laringoscopía para ver cómo están las cuerdas vocales. Es importante en este examen físico verificar si es que hay una desviación de la tráquea, que puede ser porque está comprimiendo mucho esta glándula que está grande. O puede haber una fijación tumoral o puede haber también una fijación de la piel. Esto se determina por el examen físico. Otro estudio importante en relación al diagnóstico es la aspiración con aguja fina de la glándula tiroides. La enfermedad nodular tiroidea puede presentarse hasta en un 30% de la población durante la ecografía cervical. Vamos a ver este porcentaje importante. Y de esta cantidad, puede que sean un 5% malignos de estos nódulos, que son nódulo único. Y de estos malignos, hasta el 80% corresponden a cánceres bien diferenciados, como veremos ya en la próxima clase. En cuyo caso la mortalidad quirúrgica, la mortalidad al tratamiento quirúrgico es menor al 5% a 40 años de seguimiento. Al ser lesiones bien diferenciadas y pequeñas, entonces tienen una larga sobrevida. La aspiración con aguja fina de la glándula tiroides es bastante útil. Es la principal herramienta en el diagnóstico diferencial de los nódulos tiroideos. Y esto nos va a llevar a la conclusión de aquellos nódulos que requieren cirugía o otros que no requieren cirugía. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? El nódulo solitario, la presencia o crecimiento de un nódulo durante la terapia de inhibición o en caso de duda diagnóstica. Entonces, ahí es una herramienta principal para llegar al diagnóstico. La obtención del aspirado bajo visión ecográfica es para optimizar la calidad de las muestras, para disminuir de forma sustancial el número de muestras insuficientes. La vía de abordaje preferida es desde la línea media, como se ve en la figura. La punción se realiza con jeringa desechable corriente de 10 centímetros cúbicos y las agujas son de 19 y 21 o de 23 y 25 de medida. El uso de anestésicos locales es también necesario. La punta de la aguja va a recorrer el nódulo, especialmente sus bordes y las zonas más sospechosas, como las áreas con microcalcificaciones. Todo esto se va a observar durante la realización de la ecografía, porque es este estudio con guía ecográfica. Después de 5 a 20 segundos, la aguja es retirada y el material que ha sido extraído va a ser colocado en láminas de vidrio extendido y fijado como se ve en la figura. Luego de retirar la aguja, se debe comprimir la zona puncionada para evitar complicaciones hemorrágicas. Vamos a ver ahora las categorías diagnósticas de la punción aspiración con aguja fina del tiroides. Pueden ser clasificados como benignos o negativos, como ser el bocio coloideo, tiroiditis subaguda, tiroiditis crónica autoinmune, quistes coloideos.
o también pueden ser malignos o positivos. Estos serán el carcinoma papilar, carcinoma medular, carcinoma anaplásico, linfoma o lesiones metastásicas. También podemos catalogarlos como sospechosos o indeterminados, como ser la neoplasia folicular y hallazgos sospechosos de cáncer papilar o medular. Insatisfactorio. Aquellos casos donde es insuficiente, menos de 6 grupos de células en la muestra tomada, con al menos 10 células por grupo. O puede ser inadecuada, donde la muestra está mal fijada. Entonces, la morfología celular del adenoma versus el carcinoma folicular a veces son de difícil distinción desde el punto de vista microscópico. Otra forma de diagnóstico de los nódulos es la gammagrafía tiroidea, como ya habíamos visto. Esta no es una herramienta de diagnóstico absoluta o indudable. Debe correlacionarse con hallazgos clínicos y de la punción de la glándula tiroides. En esta gammagrafía se puede ver este muestreo del radiotrazador que está localizado en la glándula tiroides. Los nódulos tiroideos entonces pueden ser desde el punto de vista estructural únicos o también múltiples. Los únicos son como la figura que se muestra una hipercaptación de un solo nódulo. Y el segundo pueden ser sólidos o quísticos. Como el multinodular, entonces vean ustedes en la figura que hay varios nódulos en esa glándula tiroides que están hipercaptando la sustancia del radiotrazador. Ahora, según su comportamiento fisiológico, pueden ser funcionantes o no funcionantes. Si son funcionantes, podrán ser nódulos funcionantes o calientes y fríos o no funcionantes, ¿no? En la primera figura se ve una parte de hipercaptación y en la segunda se ve en la parte inferior de ambos lóbulos un espacio que está ocupado por un nódulo no funcionante. Principales indicaciones de gammagrafía tiroidea. Primero, determinar el estado funcional de la glándula, diferenciar entre enfermedad difusa o nodular, localización de los nódulos tiroideos, determinar el grado funcional de los nódulos, definir autonomía de los nódulos funcionantes y detección de tejido tiroideo ectópico o remanente. Y las contraindicaciones, como estamos hablando de una sustancia tóxica, no debe utilizarse en el embarazo, porque es una sustancia radioactiva. La ecografía tiroidea es otro método diagnóstico que puede medir con razonable precisión el tamaño del nódulo y determinar si es sólido o quístico. Es capaz de diferenciar en forma satisfactoria el nódulo benigno y maligno. Esa es la pregunta que va, por eso, a requerir de la punción de la glándula tiroides. ¿Cuándo se debe puncionar un nódulo tiroideo? Eso es importante. Y para eso es la clasificación de TIRADS, para unificar los criterios. La clasificación de TIRADS comporta las siguientes categorías. Categoría TIRADS 1 es un estudio negativo, es un examen normal. 2 significa hallazgos benignos, 0% de malignidad, como por ejemplo en la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Kervain, típico, enfermedad de Graves, quistes coloideos, nódulo con calcificación periférica, nódulo totalmente calcificado,
nódulo hipoecogénico coloideo fibroso, con exámenes anteriores disponibles avalando la preexistencia de un quiste a mismo nivel. Esa sería la categoría 2, 0% de malignidad. Categoría 3, hallazgos probablemente benignos. Menos del 5% de malignidad, lo que autoriza el seguimiento ecográfico. Solo se realizará punción en caso de ansiedad o en presencia de factores de riesgo como antecedentes familiares y radiación externa del cuello. Sexo masculino, edad de más de 45 años, etc. Se incluyen en estos casos los pseudonódulos típicos de la tiroiditis de Hashimoto y los nódulos coloides mixtos de hasta 3 a 4 centímetros. En la mayoría de estos que aumentan se van a puncionar para definir. Y en la categoría 4, la probabilidad de malignidad ya es de mayor rango, entre el 5% hasta un 50%. Ya es muy importante. La recomendación es de punción y de estudio histológico. Se clasifican en nódulos sólidos, hipoecogénicos en general, todos los nódulos de patrón neoplásico, nódulos sólidos y mixtos de más de 4 a 5 centímetros. Y la categoría 5, estas lesiones ya tienen una fuerte probabilidad de corresponder a un cáncer, entre el 50 al 95%. En estos pacientes, en estos casos, la punción es indispensable. Aquí podemos incluir los nódulos con patrones malignos, nódulos más metástasis ganglionar ipsilateral, aparición de nódulos hipoecogénicos en el lecho operatorio post-tiroidectomía por cáncer. Importante el dato. ¿No es cierto? Entonces son todas las categorías que nos sirven para el diagnóstico. Bueno, con esta ecografía entonces hemos concluido el tema. Espero que hayan comprendido, que haya sido de utilidad para ustedes. Seguro que va a serlo, sí. Entonces, nos vamos a ver nomás mañana. Muchas gracias. Tengan buena noche. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao.